Y si queremos preguntar qué pasa cuando morimos, ¿por qué no se lo preguntamos a los que murieron? Bueno, aquí es donde aparece una de las primeras ramas de investigación que tienen muchísimo que ver con este tema. Quizás escucharon hablar de lo que se conocen como las experiencias cercanas a la muerte. ¿De qué se trata? De personas que por algún motivo tienen un paro cardiorrespiratorio, su corazón deja de latir, sus pulmones dejan de respirar, pocos segundos después deja de irrigarse sangre al cerebro, el cerebro empieza a perder sus funciones, su actividad, incluso la actividad eléctrica del cerebro, o sea, cuando se mide en un electroencefalograma, queda una línea, o sea, queda apagado nuestro cerebro. O sea que las personas entran en un estado de muerte clínica, o sea, sin signos vitales. También hay otras, podemos decir, circunstancias que pueden llevar a una experiencia cercana a la muerte, pero esta es la más típica, un paro cardiorrespiratorio. ¿Y qué es lo curioso de esto? Algunas personas, que según los investigadores rondan más o menos 1 de cada 5 que tuvo un paro cardiorrespiratorio, al regresar y volver a su estado consciente, que esto ha aumentado muchísimo en la medida que en las últimas décadas mejoraron todas las técnicas de resucitación. Lo curioso es que empiezan a decir en diferentes culturas, con diferentes creencias, diferentes edades, científicos, médicos, indígenas, niños, curas, ateos, una historia muy similar. La estructura es básicamente la misma y todos habremos escuchado algo de ello. Esto se empezó a poner sobre la mesa muchísimo con este libro que aparece aquí en el año 1975 del doctor Raymond Moody, que es psicólogo y psiquiatra y además filósofo, y que él simplemente le llamó la atención esto y empezó a escuchar casos. Y dijo, bueno, vamos a investigar. Y empezó a recopilar cientos de casos y ve cómo se repite una misma estructura, más allá de las creencias de la persona, la edad, el contexto sociocultural. Luego, al leer ese libro, la doctora Elizabeth Kubler-Ross, que también se hizo bastante famosa, ella es en realidad suiza, pero bueno, después terminó trabajando en Estados Unidos y se dedicaba a los cuidados paliativos, o sea, de personas que estaban moribundas. Y también, muchas veces, acompañó a pacientes que tuvieron estas experiencias. Y dice, lo que usted está diciendo en el libro es lo que yo he recopilado en mis casos. Entonces empezaron a compartir y a complementar esa información. Pero hasta ahí podemos decir que era algo curioso. Podríamos decir que son alucinaciones compartidas, que quizás, no sé, la mente humana tiene un chip, vamos a decir, que a todos nos lleva a tener las mismas alucinaciones. Pero ahora vamos a ver que hay elementos que nos hacen pensar que no son solo alucinaciones, o que por lo menos son muy difíciles de explicar. ¿En qué consiste una experiencia cercana a la muerte o SM? Bueno, primero, lo que cuentan las personas que pasan por esto es que logran verse por fuera del cuerpo físico y pueden ver lo que está pasando alrededor. Escuchan lo que dicen los médicos si están en una sala de operaciones, por decir algo. Ven, distinguen cosas. Pasan a recuperar capacidades o miembros. Por ejemplo, una persona parapléjica recupera la movilidad. Si le faltaba un brazo, cuando se ve ahora, se ve completa, se ve sana. Acá tenemos, puse en color azul a lo largo de la presentación varias citas de testimonios de personas que pasaron por esto, ¿no? Por ejemplo, dejé mi cuerpo. Recuerdo estar en la habitación del hospital y darme cuenta que no estaba en mi cuerpo. Me sentí muy bien y ligero donde estaba. No tenía dolor ni problemas. ¿Sí? Esto de que, al parecer, no recuperan y se sienten bien, más allá de la dolencia que tuvieron. ¿Cómo sigue la historia? Aparece una especie de túnel, de puente, de camino, algo por lo que hay que transitar.
Y una luz muy potente que da una sensación de bienestar, de paz, de amor incondicional, dicen muchos. Muchos usan esas palabras. Hay emociones muy intensas, muy fuertes, que vamos a ver que cambian la vida de las personas de ahí en más. Suele haber una revisión de las experiencias de la vida. Repasamos lo que hicimos, lo que no hicimos, qué cosas hicimos bien, qué cosas hicimos mal. Nos damos cuenta de muchas cosas. Y también suele aparecer encuentro con seres queridos fallecidos. ¿Sí? Dicen que los investigadores que el mayor que aparece es mamá, pero a veces son otros. Acá tenemos algunos ejemplos. Dice una señora que tuvo esto: estaba rodeada de mis familiares fallecidos. Sentí mucha alegría y ligereza al verlos. Sentí que estaban allí para ayudarme. Otra persona decía: la primera sensación que tuve en este lugar fue un sentimiento de intensa paz. ¿Sí? Y traje algún testimonio más por aquí. Estos son un poco más larguitos. Dice una persona: veía toda la sala y a todos los que trabajaban en mí desde el techo de la sala. Estaba mirando la máquina del monitor del corazón y vi que mostraba línea plana. Vi que el personal del hospital intentaba que mi corazón volviera a funcionar. Y presten atención a este. Durante mi paro cardíaco, yo tenía una experiencia ampliada. Esto lo dicen muchos. Uno cuando tiene un sueño, en general se despierta y dice: ah, claro, era un sueño, porque era medio ilógico. Uno como que se da cuenta cuando se despertó de que todo eso era un sueño. Acá es al revés. Lo que suelen decir las personas es que lo que estaban viviendo era más real que esto. Que sienten que lo que estamos viviendo ahora nosotros es un sueño. Coincidiendo curiosamente con lo que dicen tantas tradiciones orientales, como la filosofía tibetana que estudiamos en nuestros cursos. Dice, entonces tenía una experiencia ampliada. Y más tarde yo vi, aparte de mi abuela difunta, un hombre que parecía mirarme con cariño, pero a quien yo no conocía. 10 años después, en el lecho de muerte de mi madre, ella me confesó que yo había nacido en una relación extramatrimonial y que mi padre era un hombre judío que había sido deportado y asesinado durante la Segunda Guerra Mundial. Y mi madre me enseñó su foto. Este hombre desconocido, que yo había visto hacía 10 años durante mi experiencia cercana a la muerte, resultó ser mi padre biológico. Fíjense qué fuerte esta experiencia. O sea, el encuentro con seres fallecidos no es solo con los que conocemos, con otros que no conocemos, pero que quizás nos suenan familiares, o que también ha pasado muchos reportes de personas que se enteran que hay personas que han fallecido en esa experiencia. Personas que están muy lejos, que nunca hubieran imaginado que habían desencarnado, digamos, o fallecido, pero se la encuentran y ahí se enteran y después verifican que sí, esta persona había fallecido. Un último. Cuando volví a mi cuerpo tenía mucho miedo. La experiencia había sido tan bella que no quería volver. Esto también es muy común. Las personas no quieren volver y de alguna manera se ven obligadas. Habría deseado quedarme allí y aún así volví. Desde ese momento fue una lucha totalmente. Vivir mi vida dentro de mi cuerpo, con todas esas limitaciones que había experimentado en aquel momento. Pero más tarde me di cuenta que esta experiencia era de hecho una bendición. Y ahora yo sé que la mente y el cuerpo están separadas y que hay vida después de la muerte. Bueno, esto no deja de ser interesante. Disculpen, pero estamos en el invierno. Bien, y les decía que hay elementos que hacen que pensemos que estas cosas
pueden no ser simplemente una alucinación. De hecho, ha captado la atención de un montón de investigadores a lo largo del mundo. Aquí tenemos a los más famosos en este momento que tienen sus conferencias, sus libros, pueden buscar charlas en YouTube, trabajan en diferentes universidades, por ejemplo, el doctor Pim van Lommel de Holanda, Kenneth Ring de Connecticut, de Estados Unidos, también Sam Parnia de Estados Unidos, de la Universidad Estatal de Nueva York, que trabaja en cuidados críticos específicamente, Bruce Grayson de la Universidad de Virginia, de la que vamos a hablar más adelante, pero que es una de las pioneras en todas estas investigaciones, Peter Fenwick, del King's College de Londres, que también viene, él, por ejemplo, en una entrevista a él cuenta, yo nunca hubiera imaginado terminar trabajando en estas cosas, pero llegó un paciente, viví una experiencia con un paciente que lo que me contó fue increíble. Fue tan fuerte, y aparte empezaron a ver que es un caso que se repite en el mundo, que terminaron explorando y al final dedicándose a esto. Lograron que las universidades los apoyaran en estas investigaciones, cosa que no es fácil, porque son cosas raras a las que la ciencia no se dedicaba. Bueno, lo primero que llama la atención de los científicos en estos casos es que el cerebro se apaga. ¿Cómo podemos tener memoria, recuerdos, aunque sean alucinaciones? ¿De dónde salen si la mente está apagada? Bueno, entonces, esto es una de las primeras cosas que lleva a cuestionarse. ¿Será que realmente somos esa mente? ¿Somos este cuerpo físico? ¿O seremos algo más que nuestra mente y nuestro cuerpo físico? Como les decía, se describen en diferentes culturas, diferentes edades, por diferentes profesiones.